Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene fascinado y creo que a ustedes también les va a volar la cabeza. El título ya nos da una pista: Halil e Ibrahim, amor moderno o algo más. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que les apasione y nos motiva a traerles más y más historias interesantes como esta. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La historia de Halil e Ibrahim, para quienes aún no la conozcan a fondo, es una de esas que se tejen entre la pantalla y la vida real, desdibujando las líneas de lo que es ficción y lo que es una conexión humana genuina. Lo que comenzó como un fenómeno en redes sociales, un simple intercambio de mensajes y vídeos entre dos personas, ha escalado hasta convertirse en un debate global sobre la naturaleza del amor, la conexión y la autenticidad en la era digital. ¿Son Halil e Ibrahim dos almas gemelas que se encontraron en el vasto universo de Internet? ¿Es esto un ejemplo de cómo el amor puede trascender barreras geográficas y convencionales en el siglo XXI? ¿O podría haber algo más, algo que escapa a nuestras definiciones tradicionales? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Halil e Ibrahim? Para contextualizar, ellos se conocieron, en el mundo virtual. Compartieron sus vidas, sus pensamientos, sus alegrías y sus desafíos a través de plataformas digitales. Lo que inicialmente podría haber sido una amistad en línea, rápidamente evolucionó hacia algo mucho más profundo. La forma en que se comunicaban, la vulnerabilidad que mostraban el uno al otro, la manera en que sus vidas parecían entrelazarse a pesar de la distancia física, todo esto resonó poderosamente en la audiencia. Y aquí es donde entra la magia de Internet, ¿verdad? Una historia íntima, compartida a través de pantallas, de repente se convierte en un evento público generando opiniones, especulaciones y, sobre todo, mucha empatía. Analicemos primero la idea del amor moderno. ¿Qué significa eso? El amor moderno, en mi opinión, se caracteriza por su adaptabilidad, su fluidez y su capacidad para florecer en nuevos escenarios. Ya no estamos atados a las viejas reglas de cortejo o de formación de relaciones. Las redes sociales, las videollamadas, los mensajes instantáneos han derribado muros y han creado nuevas formas de intimidad. Halil e Ibrahim son, en muchos sentidos, el epítome de este amor moderno. Han demostrado que la conexión emocional puede ser tan fuerte, si no más, que una conexión física inicial. Han construido una relación basada en la comunicación constante, en el apoyo mutuo y en la comprensión profunda, todo ello a través de medios digitales. La forma en que se han apoyado en sus proyectos individuales, cómo se alegran por los éxitos del otro y se consuelan en los momentos difíciles, eso es innegablemente amor. Pero, ¿qué hace que la gente se pregunte si es algo más? Aquí es donde creo que entra la profundidad de su conexión. No se trata solo de mensajes cariñosos o de compartir fotos. Se trata de una conexión que parece trascender lo superficial. Las miradas que comparten en las videollamadas, las palabras que eligen, la forma en que se entienden sin necesidad de explicaciones exhaustivas, todo eso sugiere una sintonía especial. ¿Es acaso un alma gemela? Es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero cuando vemos la intensidad de su vínculo, la manera en que sus personalidades parecen complementarse, la comprensión mutua que demuestran, es difícil no cuestionarse si han encontrado esa conexión especial que a menudo describimos como almas gemelas. Otra cosa que me llama la atención es la autenticidad que proyectan. En un mundo donde a menudo nos escondemos detrás de filtros y fachadas, Halil e Ibrahim parecen mostrarse tal cual son. Comparten sus inseguridades, sus miedos y sus esperanzas de una manera muy genuina. Y esa vulnerabilidad es lo que creo que ha conectado tan fuertemente con su audiencia. Las personas se identifican con sus luchas y se inspiran en su valentía para amar abiertamente. Y seamos sinceros, en la época de las apariencias, encontrar esa autenticidad es un tesoro. Ahora, hablemos de las barreras. La distancia geográfica es una barrera formidable para cualquier relación. Sin embargo, Halil e Ibrahim han demostrado que el amor puede, de hecho, superar estas distancias. Han logrado mantener viva su conexión a pesar de no poder abrazarse a diario, de no poder compartir un café espontáneo.
Esto nos habla de la fuerza de su compromiso y de la profundidad de sus sentimientos. Nos enseña que el amor no se limita a la proximidad física, sino que se nutre de la comunicación, la confianza y el deseo de estar presente en la vida del otro, incluso si es a través de una pantalla. Pero, ¿y si hay algo más allá de lo que vemos? Esta es la parte que me genera mayor intriga. A veces cuando vemos una conexión tan fuerte, tan pura, tan aparentemente predestinada, nos preguntamos si hay un componente espiritual o metafísico en juego. ¿Ha sido el destino? ¿Ha sido una fuerza mayor que los ha unido? No me malinterpreten, creo firmemente en la ciencia y en la psicología de las relaciones, pero también creo que hay misterios en la vida que escapan a nuestra comprensión racional. La forma en que se encontraron, la manera en que sus vidas se han entrelazado de forma tan significativa, podría interpretarse como una señal de algo más grande. Además, consideremos el impacto cultural de su historia. En muchas culturas, la concepción del amor ha estado tradicionalmente ligada a la familia, a las tradiciones y a la proximidad física. La historia de Halil e Ibrahim desafía algunas de estas nociones. Nos invita a reconsiderar nuestras propias creencias sobre el amor y las relaciones. Nos muestra que el amor puede ser diverso, puede ser inesperado y puede manifestarse de formas que antes no imaginábamos. Han abierto un diálogo no solo sobre su relación, sino sobre la evolución de las relaciones humanas en general. Pensemos en las implicaciones para el futuro. Si las relaciones como la de Halil e Ibrahim se vuelven más comunes, ¿cómo cambiarán nuestras sociedades? ¿Cómo se adaptarán las instituciones? ¿Cómo definiremos el matrimonio, la familia o la intimidad en un mundo donde las conexiones digitales son tan significativas? Es un futuro fascinante y a la vez lleno de interrogantes. Pero historias como las suyas son las que nos impulsan a pensar en estas posibilidades. Analicemos un poco más a fondo los elementos que hacen que su conexión sea tan especial. La comunicación es clave. Ellos se comunican constantemente, se escuchan y se apoyan. No evitan las conversaciones difíciles, sino que las abordan con madurez y respeto. La confianza es otro pilar fundamental. En una relación a distancia, la confianza es esencial. Ellos han demostrado confiar plenamente el uno en el otro, lo que les permite sentirse seguros y conectados. Y por supuesto, el amor. Un amor que parece ser tanto apasionado como profundo, un amor que va más allá de la atracción física y se arraiga en la conexión de almas. Podríamos decir que Halil e Ibrahim representan la vanguardia de las relaciones humanas. Son pioneros en la forma en que el amor puede manifestarse en la era digital. Nos están enseñando que el amor no tiene por qué ser convencional, que puede ser fluido, adaptable y, sobre todo, auténtico. Su historia nos inspira a ser más abiertos a nuevas formas de conexión y a valorar la profundidad de las relaciones, sin importar cómo se formen. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Halil e Ibrahim, cuestionando si su vínculo se define como amor moderno o si va más allá, adentrándose en territorios de conexión profunda y quizás hasta predestinada. Hemos visto cómo su relación desafía las convenciones, cómo la comunicación digital ha sido un puente para su amor y cómo su autenticidad ha cautivado a miles. Han demostrado que el amor puede florecer en cualquier circunstancia y que la conexión humana es un poderoso motor que trasciende barreras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un viaje increíblemente interesante desentrañar los matices de su historia. Espero de corazón que les haya parecido tan cautivador como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Halil e Ibrahim son un ejemplo de amor moderno? ¿O sienten que hay algo más allá de lo tangible? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus impresiones y si tienen alguna otra historia similar que les haya impactado, no duden en compartirla. Nos encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y antes de irnos, si han disfrutado de este vídeo, si les ha resultado informativo y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que creen que apreciarán esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.